aquellos que estuvieron aquí con nosotros esas 2 noches. ¿Sí? Sí, sí. Amén. Buenísimo. Amén, amén. Glorioso. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Para mí ha sido una experiencia. El santuario es algo que a mí personalmente me transporta. El miércoles cuando llegué a mi casa, porque estuvimos mucho tiempo en el lugar santísimo, y por fe que entramos en el lugar santísimo, donde está Jesús. Y realmente yo me sentí transportada. Y cuando yo llegué a mi casa, lo único que yo quise hacer fue arrodillarme y pasar 1 hora con mi Señor, de verdad. Eso era lo que yo sentía. Y esta noche vamos a continuar con el gozo que es entrar en el santuario, pero esta noche vamos a estudiar un aspecto un poquito diferente, que es el aspecto tiempo. Hemos pasado mucho tiempo estudiando el aspecto, no voy a decir arquitectural porque realmente es una estructura portátil, pero digamos si la configuración del lugar, del espacio, cómo se configuraba el espacio del santuario. Ahí hemos pasado ya 2 temas. Y ahora vamos a pasar al aspecto tal vez un poquito más dinámico del santuario, que es el calendario. Pero antes yo quería mencionar algo, lo habíamos mencionado cuando abrimos la primera noche, y es la relación estrecha que hay entre el santuario y la sabiduría. El Señor le dio gran sabiduría a todos los que iban a trabajar en el santuario, tanto a los que iban a construir. Primero que el Señor instruyó, para comenzar, el Señor instruyó a Moisés durante 40 días. Ya eso es enorme. Moisés ni tomó ni comió durante 40 días que estuvo en la cima del monte Sinaí. Y fue instruido por Dios. El Señor le explicó el patrón, el modelo, el diseño del santuario, además de darle las tablas de la ley. Y luego el Señor personalmente escogió los artesanos que iban a trabajar en la construcción del templo. Y luego el Señor escogió también aquellos que iban a hacer los bordados y la costura de las vestimentas del sacerdote. Es decir, que realmente el Señor estaba personalmente, completamente invertido en esta tarea de reproducir el santuario celestial en la tierra. Porque lo vimos, el santuario terrestre o terrenal es una copia simplemente del patrón que está en el cielo, que es el verdadero santuario celestial. Y hay un salmo, me parece que es el Salmo 73, si la memoria no me falla, donde el rey David, ustedes saben que el rey David tenía una unción profética muy grande, y el rey David está hablando de los impíos, está diciendo, pero qué injusticia tan grande, que los impíos parece que todo les va bien, yo no entiendo. Y de repente él dice que entró en el santuario y allí entendió cuál sería el final de los impíos, dónde iban a llegar, cuál sería el fin de los impíos. Quiere decir que en el santuario David encontró esa revelación, porque como lo dijimos, el plan de salvación está plasmado en el santuario. Lo explicamos, ¿no? Entonces allí cuando David entró, el Señor le dio esa revelación y él pudo entender, se proyectó hacia el final del calendario sagrado hebreo, que es lo que vamos a estudiar empezando en esta noche. Él se proyectó hasta el final y entendió cuál será el fin de los impíos. Quiere decir, hermanos, que cuando penetramos en el santuario, si penetramos de todo corazón, el Señor tiene grandes revelaciones para nosotros, maravillosas, una cosa hermosa. Y lo que vimos el miércoles, todos los niveles simbólicos del santuario, es hermoso, ¿no? A mí me parece, bueno, a mí me pasa algo en el corazón cada vez que lo estudio. Y de hecho, esta mañana estaba reflexionando, y por eso el rey David dice en los salmos, saben que en muchos salmos, después de varios versículos, va a decir Selah, Selah, lo han notado. Y Selah quiere decir en hebreo meditar sobre esto. Y es cierto que cuando meditamos sobre un pasaje de la Biblia o algún acontecimiento bíblico, algún personaje, no importa, si seguimos meditando, el Señor nos va abriendo, nos va revelando y vamos entendiendo.
cosas bonitas. Y quería compartir algo con ustedes. Cuando hablamos del lavacro, que estábamos hablando, que también lo llaman fuente, era de bronce, como el altar de sacrificio también era de bronce, es decir, en el atrio todo era en bronce, pero cuando se penetra en el recinto sagrado era todo en oro, porque el atrio representaba la tierra, porque en el cielo no hay muerte. Dijimos que el atrio era un lugar de sacrificio y de muerte, de justificación, pues eso no existe en el cielo. Entonces estamos en la tierra, ¿no? Estamos en la dimensión tierra, y por eso el bronce, que es un metal menos valioso que el metal oro, por ejemplo, que está a la cabeza de los metales. Y vemos lo mismo en la estatua de Nabucodonosor, si se acuerdan, que va descendiendo, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, y cada reino va descendiendo plata, bronce, hasta que llega al hierro, llega al hierro. Entonces nos está mostrando la degradación de los diferentes reinos, ¿no? Y yo estaba meditando en eso y dije que interesante, y precisamente con el lavacro, es un detalle interesante que no mencioné, que el lavacro fue construido, además del bronce, al interior, estaba construido con los espejos que las mujeres hebreas se llevaron de Egipto. Ustedes se acuerdan que los israelitas en realidad le quitaron muchas cosas a los egipcios. Cuando ellos salieron cargados de piedras preciosas, de joyas, de muchas cosas diferentes, ¿no? Ropas, vestimentas, toda clase de artículos. Y entre esos artículos las mujeres hebreas cogieron los espejos. En aquel tiempo era muy valioso un espejo, y el cristal en general no era algo tan común como hoy. Entonces era muy valioso, y ellas salieron de allí con los espejos. Y el lavacro al interior del lavacro está forrado, vamos a decirlo así, está cubierto con esos espejos. Y es claro, el lavacro, lo que hay en el lavacro es agua. Y esta mañana yo estaba meditando y pensando en eso, y hice la conexión. Acuérdense que si decimos que el atrio es la tierra y el tabernáculo es el cielo, pues acuérdense que en el cielo hay el mar de vidrio que precisamente separa el cielo, para que el cielo nunca sea contaminado de la corrupción y el pecado que hay en la tierra, y que cuando el Señor creará el nuevo cielo y la nueva tierra, ya no habrá mar. La Biblia lo dice, no habrá mar. Pero qué interesante que precisamente si continuamos en la dirección, si vamos caminando como lo hacía el sacerdote, penetramos por el atrio, primero pasamos el altar de holocausto, de sacrificio, el lavacro, e inmediatamente después está el cielo. Es decir, entramos en el tabernáculo mismo, entramos en el lugar santo. Y ven cómo también hasta ese detalle el Señor reprodujo en el santuario terrenal, hasta ese detalle del mar de vidrio. A mí me parece fantástico, y tal vez ustedes no hagan la conexión, tal vez parece que estoy yendo muy lejos, pero en el templo de Salomón, es decir, en el templo que Salomón construyó para el Señor, el lavacro era gigantesco, porque todo en aquel templo era de unas proporciones monumentales, todo lo que hizo Salomón. Y allí el lavacro era como una piscina, y de hecho le llamaban el mar. Así que no estoy completamente fuera digamos, de la conexión es válida, es legítima lo que quiero decir. Pero solamente quiero alentarlos a que todo lo que digamos aquí, que ustedes lo sigan meditando, que sigan en su mente pensando en eso, porque les va a ayudar. Bueno, pues vamos a orar para que entonces podamos empezar propiamente con lo que vamos a tratar hoy, que es el calendario. Y estoy muy contenta que todos ustedes estén con nosotros. Les voy a pedir, por favor, si podemos apagar todos los celulares. Vamos a tomar un momento para hacerlo ahora. Okay. Y también quiero darle la bienvenida a todos los hermanos y los amigos que nos están mirando por internet y por las redes sociales. Estamos felices que ustedes también estén con nosotros, y esperamos que ustedes también sean bendecidos en esta noche. Vamos a orar, aquellos que puedan ponerse de rodillas conmigo, vamos a hacerlo.
Amantísimo Padre, gracias Señor, qué bendición estar en tu santo templo en este sábado. Sabemos Señor que en el sábado tenemos audiencia con el Rey del Universo. Y estamos aquí Señor, hijos tuyos, qué bendición podernos llamar hijos tuyos. Te pedimos en esta noche que tú estés con nosotros Señor, que sea tu Santo Espíritu quien controle todo lo que aquí será dicho, será hecho. Todo lo que pasará en este recinto, Señor, que tú lo hagas un recinto sagrado en esta hora. Amén. Permítenos por fe penetrar a lo más recóndito de ese santuario celestial, donde está nuestro Señor Jesús, nuestro mediador, está intercediendo por nosotros incluso en este momento. Por favor, Señor, llévanos allí, danos entendimiento y sabiduría, por favor, Padre, para que cuando abordemos los temas de esta noche, ligados al santuario, y en particular al calendario celeste, Señor, que nosotros tengamos entendimiento y sabiduría del cielo para poder recibir estas verdades en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Ok, sí, por favor, voy a de nuevo pedir que podamos por favor apagar todos los celulares, si los podemos apagar completamente o en todo caso bajar todo el volumen. Bueno, pues ya introduje un poquito, pero el calendario hebreo es muy importante entenderlo porque no lo pensamos a menudo, pero el Señor sigue trabajando con su calendario. Es decir, nosotros como cristianos no guardamos las fiestas, pero el Señor sigue observando su calendario y lo observará hasta el final de las fiestas sagradas hebreas. Habíamos explicado la primera noche que el plan de salvación va a durar tiene un plazo de 7,000 años, 6,000 años de labor y 1,000 años de reposo. Y que eso corresponde al modelo de la creación, que el Señor trabajó durante 6 días y se reposó durante un día. Un día por 1,000 años, un día con el Señor es como 1,000 años, y 1,000 años con el Señor es como un día. Bueno, en el calendario hebreo, ¿qué sucede? Que el Señor diseñó el calendario hebreo para durar 7 meses. Encontramos de nuevo el número 7. 7 días de la creación, 7,000 años, el plan de salvación, y 7 meses el calendario hebreo. Vamos a empezar a descubrir un poquito este calendario. Tal vez vamos a mencionar esto porque yo creo que nos va a dar un poquito de contexto. El calendario hebreo es un calendario lunar. Quiere decir que ellos van a ir cambiando de un mes a otro según la luna. Es decir, a la luna naciente ahí empieza el mes, es el comienzo del mes. Y un mes dura 29 o 30 días. Por eso ustedes probablemente han estudiado, cuando hacemos los cálculos proféticos, se da por sentado en los cálculos que el mes dura 30 días. Es la suposición que hacemos, ¿no? Como el calendario lunar es un calendario que poco a poco es inexacto, se va alejando de la realidad de la rotación del Sol, pues entonces, ¿qué sucede? Que cada 4 años, como lo hacemos en el calendario gregoriano también, hay un año bisiesto. Es igual en el calendario hebreo. Israel tiene un clima mediterráneo, y ¿por qué eso es importante? Es porque el calendario hebreo que vamos a estudiar está basado sobre la agricultura, el ciclo agrícola, el ciclo de la tierra. Y nosotros habíamos estudiado que en la economía hebrea había 2 ejes o 2 aspectos importantes. El ganado, porque era increíble la cantidad de animales que se necesitaba para mantener el sistema levítico con todos los sacrificios y las ofrendas quemadas, ofrendas de holocausto, todo eso, pues se necesitaba una cantidad tremenda de animales, ¿no? Por eso el ganado y ese aspecto era muy importante en la economía hebrea. Pero también el otro aspecto importante era la agricultura. Y el
el calendario hebreo está basado sobre el ciclo de la tierra. Las cosechas más importantes son en la primavera la cebada y el trigo. Realmente de eso era que esa era la alimentación principal, era la cebada y el trigo. Es normal, ¿no? Los granos es una parte importante de nuestra alimentación. Y luego en el otoño había los frutos, es decir, había las uvas, los higos, las aceitunas, todo esto que son realmente frutas, pues todo esto, la cosecha se hacía en el otoño. Entonces eso es muy importante en el calendario, porque en el calendario hay dos periodos importantes, dos estaciones importantes más exactamente, que son la primavera y el otoño. Y lo vamos a ver en las fiestas sagradas. Las fiestas están amontonadas, voy a decir así, es decir, están regrupadas más exactamente en primavera y en otoño. Bueno, aquí vemos el calendario. No sé, está un poquito, yo sé que algunos de ustedes, hermanos, están un poquito lejos. Me voy a desplazar aquí para poder explicar un poquito mejor. Bueno, lo que vemos aquí es el calendario hebreo, el calendario civil, es decir, esto es el calendario que rige la vida de Israel hoy. ¿Okay? Estos son los meses, Nisan, Iyar, etc. Pero el calendario del Señor es solamente 7 meses. Y el calendario del Señor empieza en el mes de Nisan, en la primavera, y va hasta Tishrei, aquí en el otoño, al principio del otoño. Ese es el calendario sagrado del Señor. Y como decía, las fiestas están regrupadas, todas o van a ser en la primavera o van a ser en el otoño. Ahora, Satanás siempre tiene algo falso para todo lo que hace el Señor, que es verdadero. Satanás siempre tiene una imitación falsa, ¿verdad? Pues igual con el calendario sagrado, una vez que Satanás realmente se envolvió tanto con el pueblo judío y lo fue llevando más y más y más en apostasía, ¿qué sucedió? Que ellos siguieron añadiendo fiestas al calendario religioso. No es que sea malo, no es que sean fiestas paganas, pero que entonces le quita un poquito el brillo a las fiestas sagradas. ¿Ven? Que están en competencia un poquito con las fiestas sagradas, es lo que quiero decir. Por ejemplo, la fiesta de las luces, Hanukkah, que los judíos la celebran en el mes de diciembre, pues es una fiesta, es una falsa fiesta, es decir, no fue una fiesta dada por el Señor. No es malo, pero no es una fiesta, podríamos decir civil, es decir, o una fiesta de la tradición judía, pero no es una fiesta original en el calendario sagrado del Señor. Igual la fiesta de Purim, que ustedes seguramente han oído, es cuando se celebra la liberación de los judíos del mandato de muerte que sucedió cuando Esther intercedió por el pueblo judío y logró liberarlos de esa amenaza de muerte. Pues los judíos en su tradición judía ahora celebran eso como la fiesta de Purim. Y la otra fiesta en particular que el enemigo realmente ha introducido, y me parece que esa es la más perversa en un sentido, que es la que más distrae, la que más se presta a confusión, es Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah es hoy para el pueblo de Israel, Rosh Hashanah es el comienzo del año judío, pero del año civil judío, porque dijimos que el año del Señor comienza en la primavera. Y Rosh Hashanah va a ser por aquí alrededor del mes de septiembre, entre septiembre y octubre, en el otoño. Pero ¿por qué esta fiesta? ¿Por qué esta fiesta hay un falso? Lo que está imitando esta fiesta, Rosh Hashanah, lo que está imitando, para ser específica, es la fiesta de las trompetas, que es una fiesta sumamente importante en el calendario sagrado. La vamos a ver más en detalle, pero la fiesta de las trompetas es una fiesta para despertar al pueblo, para que se preparen para el día del juicio, que era un juicio inminente, que era el día de la expiación. Y entonces, claro, pues Satanás introdujo, al cabo de algunos años, introdujo Rosh Hashanah, más o menos en la misma época. De hecho, en el mismo día que en el calendario se celebra la fiesta de las trompetas, él introdujo Rosh Hashanah, que entonces es una fiesta civil, con mucha celebración, es decir, como siempre hace para desnaturar el aspecto sagrado de la fiesta. ¿Ven lo que quiero decir? Eso
Eso es lo que él siempre persigue, es quitarle el aspecto sagrado a lo que el Señor tiene. Él siempre busca introducir un falso para reemplazarlo como sustituto, tristemente. Y hoy en Israel pues se celebra mucho Rosh Hashanah. Bueno, yo creo que es lo que hay que entender, es simplemente eso, que el calendario entonces del Señor va de Nisan a Tishre, y que la mayoría de las fiestas entonces van a ocurrir en el mes de Nisan. Algunas tal vez van a caer en Iyar, porque como cambia, ¿no? Algunas pueden caer en el segundo mes, y Pentecostés cae en el mes de Sivan, siempre en el mes de Sivan. Y finalmente cuando llegamos, pasa el verano. En el verano no pasa gran cosa, y vamos a ver por qué. Es muy significativo que en el verano no pasa nada en términos del calendario del Señor, y vamos a entender, lo vamos a estudiar. Y entonces cuando llegamos al mes de Elul Tishre, aquí entonces encontramos las 3 grandes fiestas del otoño. Así que así es como se articula el calendario del Señor, el calendario sagrado. Ok, aquí solamente estoy mostrando las fiestas, pero vamos a pasar porque las vamos a ver en detalle ahora. Ok, vamos a entonces empezar a mencionarlas para que nos vayamos familiarizando con los nombres. Yo estoy segura que ustedes ya han escuchado muchos de estos nombres. En la primavera tenemos la Pascua, en hebreo Pesaj. Tenemos la fiesta de los panes sin levadura, que sigue inmediatamente al comenzar, es decir, lo vamos a explicar en detalle, pero estas fiestas de la primavera se siguen, son así consecutivas. Empezamos con la Pascua, inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura, inmediatamente primicias, le sigue inmediatamente al día de los panes sin levadura, y 50 días después, Pentecostés. Y por eso es que hay ese que llega entonces en Sivan, prácticamente 2 meses más tarde, que entonces encontramos la fiesta de Pentecostés. Y es por esta razón, 7 semanas se espera después de la fiesta de las primicias. Al día siguiente se empieza a contar 7 semanas, 49 días más 1, al 50 día Pentecostés. Como ustedes lo saben, 50 quiere decir, Pentecostés quiere decir 50, ¿no? Penta quiere decir 5 y Pentecostés quiere decir 50, de ahí viene la palabra. Y entonces, en el otoño, pues vamos a nombrar las 3 fiestas. Tenemos la fiesta de trompetas, Shofarim, en hebreo, porque shofar es la trompeta judía, es shofar. El día de la expiación, que todos adventistas nosotros aquí conocemos muy bien, la fiesta del día de la expiación. Y la última fiesta es la fiesta de tabernáculos. Así que nada más para irnos familiarizando con los nombres. Y las fiestas que ustedes ven aquí subrayadas son fiestas donde el Señor requería que todos los varones de 12 años en adelante se presentaran al templo de Jerusalén para allí celebrar la fiesta. Y por eso en estas ocasiones y en los evangelios, cuando leemos sobre la vida de Jesús, pues a menudo había alguna fiesta que se estaba celebrando, y entonces Jerusalén estaba llena de todos los judíos que venían de todas las naciones vecinas, o que venían de lejos de Jerusalén, de otras partes de Israel, y venían al templo de Jerusalén para celebrar estas 3 fiestas, que son la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Así que en un sentido son las fiestas más notables, más importantes del calendario. Bueno, en Levítico 23 es que el Señor nos da, esto es un capítulo, hay algunos capítulos claves así que necesitamos simplemente saber que Levítico 23 es todas las fiestas, de igual manera que Levítico 16 pues es el día de la expiación. Ok, ahora vamos a empezar a ir profundizando las fiestas para irlas conociendo un poquito mejor. La Pascua, sí, algo que quiero mencionar, perdón, antes de avanzar. Las fiestas de primavera, esto nos va a ayudar, nos va a dar un poquito de contexto. Las fiestas de primavera en realidad conmemoraban algo en la historia de Israel, mientras que las fiestas de otoño eran una proyección hacia el futuro. Las fiestas de otoño en general no conmemoraban nada en la fiesta de Israel, sino que eran fiestas proféticas en un sentido. Así que vamos a ver, cuando vamos ahora a empezar con la primavera, vamos a ver
que casi todo nos va a enviar algún suceso o algo en la vida del pueblo de Israel. La Pascua, la fiesta de la Pascua, conmemora la salida de Egipto y conmemora la muerte de Israel, muerte simbólica de Israel en el Mar Rojo. Habíamos dicho ayer que la vida de toda carne es en la sangre, y habíamos explicado, el miércoles, ¿se acuerdan? Habíamos explicado que por esta razón no era suficiente que muriera el Cordero de la Pascua, sino que era importante que los hebreos aplicaran la sangre al dintel. Vamos a hablar un poquito de cómo se llevaba esta fiesta, qué fue lo que sucedió. Esto está descrito en Éxodo 12. ¿Qué fue lo que sucedió para la fiesta de la Pascua? Los egipcios, Faraón en particular, rehusaban, ¿no?, de liberar al pueblo de Israel. Moisés y Aarón lo habían visitado en muchas ocasiones, y cada vez el Faraón endurecía su corazón y no los dejaba ir. Y el Señor empezó a enviar plagas. Habíamos hablado de la vara de Aarón, que era la que invocaba las plagas, y caía una plaga terrible. Cuando no eran los sapos, era otra cosa, pero fue terrible, y Faraón seguía con el corazón endurecido, hasta que al final el Señor dijo, bueno, pues la última plaga será la decisiva, la número 10, y será la plaga del primogénito. Y para protegerse, porque el ángel de la muerte tenía instrucción de salir y de matar en todos los hogares. La sangre era una indicación, era una señal para la protección de aquellos que no eran egipcios, y aquellos que caminaban con el Señor se iban a proteger al marcar su casa con la sangre en el dintel, para que el ángel de la muerte no parara en aquella casa y no matara a los primogénitos o al primogénito de esa casa. Y plural, porque no era únicamente el primogénito humano, el hijo, era también los animales. Se mataba a los primogénitos también del ganado, es decir, el ángel de la muerte salió a destruir. Y entonces el pueblo hebreo tenía que protegerse. Ellos siguieron las instrucciones de Moisés. ¿Y cuáles fueron las instrucciones? Y esto es importante, las instrucciones fueron que el día 10 del primer mes, esta fiesta se celebra en el primer mes, el mes de Nisan, y entonces la instrucción era, el día 10 del mes, ya ellos tenían que reservar el cordero que iba a ser sacrificado, es decir, ya ellos tenían que identificar ese cordero. Durante 4 días, miren qué serio era esto, porque el cordero, acuérdense, tenía que ser sin mancha, sin defecto de ninguna clase. Era muy importante que fuera un cordero perfecto y en el pleno de su vida, un cordero de 1 año. Es decir, que ya es un cordero adulto, pero que está en lo mejor de su vida, ¿no?, con la más fuerza vital del cordero. Pues el día 10 del mes ellos escogían el cordero, pero la fiesta de la Pascua no era hasta el día 14. El cordero no se iba a sacrificar hasta el día 14. Pero ¿cuál es el propósito de esos 4 días? Ellos iban a inspeccionar ese cordero, ellos iban a auscultar ese cordero para estar seguros que en ese lapso de 4 días no se viera ningún defecto. Y entonces a los 4 días, si efectivamente el cordero seguía bien, todo iba bien, efectivamente este cordero es digno de ser ofrecido al Señor, entonces el día de la Pascua, que es el 14 de Nisan, a las 3 de la tarde, era sacrificado el cordero. Estoy entrando en detalles porque vamos a ver en la vida de Jesús que esto es importante, por eso estoy abundando un poquito en los detalles. A las 3 de la tarde se sacrificaba este cordero. Esa noche era que ellos iban a comenzar su preparativo para irse, pero acuérdense que todo se hizo de manera un poquito precipitada y ellos no tuvieron muchísimo tiempo para prepararse. Y el propósito del Señor era que ellos precisamente entendieran el sentimiento de urgencia, cómo el Señor los liberó de algo terrible, cómo el milagro del Señor fue un milagro muy grande que Él hizo con ellos en esa noche. Por eso el Señor les pidió que ellos debían haber retirado toda la levadura de la casa. Ellos iban a hacer pan sin levadura esa noche para comer con hierbas amargas, y iban a comer el cordero.
que fue sacrificado a las 3 de la tarde, pero ellos no iban a comer a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde es todavía el 14 de Nisan. Acuérdense que el día hebreo comienza por la noche, ¿no? Así que era todavía el 14, ellos no comen todavía. Después de la caída del sol, y bastante tarde en la noche de hecho, es que ya estamos en el 15 de Nisan, entonces que ellos iban a comer. Y no, la levadura era para simbolizar que no había suficiente tiempo para salir de Egipto y dejar que el pan subiera. Ese era el simbolismo de quitarle la levadura. Obviamente había la problemática del pecado, claro que la levadura representa el pecado, claro que había ese simbolismo, pero también en términos del suceso y cómo se desarrollaba la fiesta, el Señor quería marcar esa urgencia y les dijo, ustedes se lo van a comer con la cintura puesta, se lo van a comer de pie, con la vara en la mano, es decir, él quería, era como una actuación prácticamente, como un drama que se desarrollaba en cada hogar. Ellos iban a comer así, parados, con la vara y lo que iban a llevar puesto, y comían así rápido, y cuando sonaron las trompetas que se dio la orden, ahí salió el pueblo de Israel, con mucho drama. Es decir, el Señor realmente quiso marcar de manera un poquito dramática esa salida, porque después les esperaba el drama del Mar Rojo. Es decir, esto fue algo muy, muy dramático, porque el Señor quería marcar de manera tangible y visible esos milagros tan grandes que Él estaba haciendo con este pueblo que Él había escogido para ser su pueblo. Así que ese es el contexto de la fiesta de Pascua, pero vamos a ver que hay muchos detalles que no quiero anticipar, vamos a esperar. Pero vamos a ver que hay muchos detalles, muchas correspondencias con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y es muy lindo, ese estudio lo vamos a hacer ya muy lindo. Ok, pues decíamos, la fiesta de los panes sin levadura también pues es parte de todo este proceso de salir de Egipto. ¿Y qué representaba la levadura? Pues como dije, representaba, número uno, la prisa, la precipitación, salir apresuradamente, no daba tiempo a que el pan pues subiera, así que se lo comieron así el pan aplastadito, finito. Y claro, había el otro simbolismo que es el pecado. Y vamos a leer rápidamente. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 12, versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y luego, en 1 Corintios 5, versículo 8, Pablo añade, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, que Pablo también está confirmando un segundo testigo. Jesús lo dijo, Pablo confirma, en la boca de dos testigos cada palabra será establecida, ¿no? Pablo confirma que efectivamente la levadura representa el pecado en la cultura judía, en la tradición judía. Entonces, esta fiesta duraba 7 días. Durante 7 días el pueblo de Israel iba a comer este pan sin levadura. Ya ellos están en la travesía en el desierto. Y vamos a ver luego las conexiones con la vida de Jesús, el simbolismo que tiene esta fiesta con respecto a la vida de Jesús. Ahora, vamos a leer Levítico 23. Yo creo que vale la pena porque esta es una fiesta que no se conoce mucho, así que vamos a leer en Levítico. Tomen sus Biblias, vamos a ir a Levítico 23, del 10 al 14. Levítico 23, del 10 al 14. Levítico. Sí, nos damos la pena de leerlo porque realmente la fiesta de las primicias no es muy conocida y es una fiesta importante. Bueno, vamos, Levítico 23, del 10 al 14, empiezo. El Señor le está diciendo a Moisés,
a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Bueno, ¿cuál era el principio que está operante aquí? El principio es: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Es decir, al Señor lo que le interesa es la primicia de todo lo que nosotros hacemos. Es decir, cuando comenzamos el día, al Señor le interesa que pasemos los primeros momentos de la mañana con Él. En nuestro ingreso, cuando tenemos ganancia, cuando tenemos, para los asalariados, ¿no? Cuando llega su salario, reservar el diezmo al Señor y la primera ofrenda para el Señor. Ese es el concepto, es el principio que está operante aquí. Y en la agricultura pues era igual, es decir, que ellos tenían que reservar al Señor la primicia de la cosecha, las primeras, lo primero que recogieran, ¿no? Que iban a cegar de la cebada, porque la primera cosecha es la cebada. Pues ellos tenían que ofrecer un ramito de cebada al Señor en primicia. Entonces, ¿cómo se desarrollaba esta fiesta? Es, como les dije, era consecutiva, es decir, primero el 14 de Nisan, la Pascua, sacrificio del Cordero, 15 de Nisan, la cena, se come esa noche la cena, a la medianoche salieron de Egipto, y luego, es decir, hubo una travesía. Esto no se cumplió inmediatamente, porque el Señor les dice: cuando entréis a Canaán, a la tierra prometida. Es decir, que esto tomó algún tiempo, pero en el calendario se celebra entonces al día siguiente, al día de reposo, el domingo, es decir, el sábado es el segundo día de los panes sin levadura, y entonces el domingo es la fiesta de las primicias. De nuevo, enfatizo los detalles porque lo vamos a ver en el proceso de la muerte de Jesús. Vamos a ver cómo estas fechas todas se cumplieron, cómo Él cumplió todas las fechas en su ministerio. Así que, ¿cómo hacía? Pues cada familia llevaba al tabernáculo o al templo, según la época de la cual hablamos, llevaban su ramito de cebada, y entonces el sacerdote también le llevaban a él. El sacerdote entonces iba a tener algunos ramos que él ceremonialmente los ofrecía al Señor. Él los mecía, cuando dice mecer es hacer así, él los mecía frente al Señor, y lo hacía colectivamente, es decir, él estaba representando a toda la congregación de Israel y le hacía ese ofrecimiento al Señor. Y cada familia individualmente también mecía también el ramito, y simbólicamente eso era todo. Es decir, bueno, había un sacrificio, como lo leímos, había un sacrificio también que era ofrecido. Luego es que entonces ellos podían empezar a comer de esa cebada. Ahora bien, entre la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo pasa prácticamente, no 2 meses todavía, pero digamos un poquito más de mes y medio, entre las dos fiestas y entre las dos cosechas también. Entonces llegamos a la fiesta de Pentecostés, Shavuot en hebreo, y decíamos que esta era una de las fiestas importantes donde los varones de 12 años y mayores tenían que venir al templo para presentarse delante del Señor. Aquí la cosecha que están celebrando es el trigo. Ya la cebada pasó, ahora vamos a la segunda cosecha más importante, que era el trigo, porque la cebada era percibida
como un alimento menos valioso que el trigo. Era la gente más pobre en Israel los que comían la cebada, y la gente con más recursos, la gente más adinerada, comía de preferencia trigo. Así que esta era la cosecha más importante. También comercialmente, obviamente, esta cosecha pues les aportaba más ganancia a ellos. Pues vamos a leer, vamos todos juntos a leer en Levítico 23, vamos a leer del 15 al 22 para familiarizarnos un poquito más con la manera en que Israel celebraba esta fiesta. Levítico. Del 15 al 22. Ok, ¿lo tienen, hermanos? Vamos. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. Es decir, aquí también no solamente mecemos los panes, también iban a mecer los animales. Se los iban a presentar al Señor de la misma manera que le presentaban el pan. Con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosas sagradas a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, nuestro Dios. El Señor le pone su firma, yo Jehová, nuestro Dios. Os he instruido, os he pedido que hagáis esto. Y ese detalle, qué lindo, ¿verdad? Ese detallito que no debían recoger todo del campo de trigo, sino dejar algo para las viudas. ¿Se acuerdan de Ruth que iba a recoger lo que sobraba, ¿no? Las viudas, los pobres, ellos tenían derecho, los extranjeros tenían derecho a ir a los campos de los israelitas y coger un poquito lo que quedara de la cosecha. Ahora, esta fiesta en la historia del pueblo de Israel conmemora un evento capital, un evento sumamente importante, y es la visita del Señor cuando el Señor se manifiesta en el monte Sinaí. Ustedes saben que esto se produjo con gran estruendo, es decir, con sonido de trompetas, con voces, con vientos, con fuego, con terremoto, es decir, fue algo muy espectacular. Está descrito en Éxodo 19 y Éxodo 20. Moisés era el único que tenía derecho a subir. De hecho, después el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puedes traer a Aarón. Ellos fueron los únicos que tenían derecho de subir. El Señor les había pedido que pusieran una especie de cordón para proteger la montaña, para que el pueblo de Israel no pudiera acceder. Esto es lo que se conmemora, esta fiesta está conmemorando este suceso en la vida del pueblo de Israel. ¿Y qué significaba esto? Esto es cuando el Señor ratifica, confirma su pacto con Israel al darle las tablas de la ley. Eso es lo que está siendo simbolizado aquí por la fiesta de Pentecostés. Ok, vamos a las fiestas de otoño. Decía que las fiestas de otoño, ahora ya estamos saliendo un poquito del modelo de que conmemora